Bueno, pues nada, muchas gracias y adelante, Guillermo. Vale, pues nada, vamos Hola, a José empezar. Manuel. Pues buenas, iba a decir días, no, buenas tardes, ya se dice a la una, más o menos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a contar una serie de temas sobre negociación, ¿eh? Voy a compartir la pantalla. Eh, para vuestra comodidad, supongo que muchos estaréis acostumbrados a manejar Zoom, ¿vale? Hay una opción aquí muy buena que consiste en, si veis la barra de arriba que pone, usted está viendo la pantalla compartida de Guillermo Juzgado, al lado os aparece una barrita de opciones. Si los desplegáis, hay una opción ahí que aparece que pone modo lado a lado o side by side, si lo tenéis en inglés, ¿eh? Si lo activáis, os aparece la presentación en un lado y las pantallas de Zoom en el otro, ¿eh? Entonces ahí, si pincháis en medio, además, podéis desplazar hacia un lado o hacia el otro, de tal forma que haréis la presentación más grande o la pantalla de Zoom más grande y os lo podéis configurar como os venga más cómodo. Es una opción bastante buena, ¿vale? Igual también que lo de la vista, ¿vale? Vista de galería, pues nos vemos a todos. Vista del hablante, pues en este caso solo me veréis a mí, ¿vale? Pero bueno, configuraroslo como más cómodo os venga, ¿vale? Bueno, dicho esto, eh, os cuento, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hablar de negociación en estos tiempos que vivimos complicados, ¿vale? Estos tiempos de COVID, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, antes de nada, presentarme yo, ¿vale? Mi nombre es Guillermo, como veis, Guillermo Juzgado, la empresa es Scottwork, ¿vale? La empresa Scottwork, ¿vale? Es, para los que no lo conozcáis, es una compañía multinacional que está especializada en consultoría y capacitación en negociación, es lo único que hacemos, ¿vale? Desde hace más de 45 años y es, bueno, es una empresa escocesa, ¿vale? Durante estos 45 años se ha desarrollado por todo el mundo, tenemos oficinas repartidas por muchos países. De hecho, trabajamos en 27 idiomas diferentes y todo ese tiempo trabajando en negociación y en todas esas diferentes culturas, pues nos ha dado una serie de know-how, una serie de background, que, bueno, parte de ello pues voy a intentar trasladaros durante esta horita, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea de la sesión? Pues mi intención con todo esto es invitaros a la reflexión sobre la importancia de negociar bien en estos tiempos en los que estamos, ¿no? Y ya de paso, pues si podemos aprender algo que sea útil, ¿vale? Para negociación, pues mejor todavía, ¿vale? Esta es la idea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber negociar? Bueno, todo el mundo sabemos que la negociación es una habilidad importante para manejarnos en el día a día, tanto profesional como personalmente, pero ¿por qué se torna realmente importante ahora en estas situaciones que tenemos, ¿no? Eh, la clave es la situación, el tiempo de incertidumbre que estamos viviendo con esta nueva situación con el COVID, ¿no? De hecho, en los últimos años hemos vivido situaciones parecidas, ¿vale? Es decir, ha habido determinados eventos, ¿vale? Que han provocado determinados tiempos de incertidumbre. Son eventos que provocan que no sabemos qué va a pasar, ¿vale? Son cosas nuevas, ¿vale? Algunos de ellos más locales, otros incluso más globales, ¿vale? Pero la situación que vivimos hoy en día es absolutamente anormal, absolutamente desconocida. Es decir, esto del COVID, esto del coronavirus, está afectando mundialmente y está provocando una situación que hasta ahora no se había vivido. Entonces, esos tiempos de incertidumbre que vivimos cuando ocurren estos eventos, hoy se ha transformado en un tiempo de hiperincertidumbre, ¿no? Es decir, no sabemos en qué basarnos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser el futuro, cuáles son las decisiones que se están tomando, ¿no? Entonces, este hiperincertidumbre que está provocando en el día a día de los negocios, pues que los negocios se atasquen, es decir, los mecanismos de los negocios no funcionan como funcionaban habitualmente, ¿no? Se están generando atascos, ¿no? Y estos atascos vienen provocados por muchos factores, pero uno de ellos muy importante son la cantidad de situaciones de conflicto, ¿vale? Que se están generando por esa hiperincertidumbre. Estas restricciones, esto no saber qué va a pasar, no saber qué decisiones son las adecuadas, provocan situaciones de conflicto entre los diferentes actores que provocan que los negocios funcionen, ¿no? Los equipos de trabajo, proveedores, clientes, ¿no? Esta hiperincertidumbre provoca que se generen muchos conflictos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué pensamos que es tan importante saber negociar hoy en día? Porque la negociación es una herramienta básica para resolver conflictos, ¿no? Y lo que provoca es una lubricación de esos mecanismos que hacen que los negocios funcionen, ¿no? Para que esos mecanismos no se atasquen del todo, la negociación provoca que puedan empezar a funcionar otra vez, ¿no? Entonces, esta es la clave para nosotros hoy en día de la importancia que tiene saber negociar bien y, sobre todo, negociar de forma cooperativa o colaborativa. Es decir, buscar acuerdos entre las partes que provoquen que ambas partes salgamos satisfechos con ese acuerdo y hagan que esos mecanismos vuelvan a funcionar, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos gusta que la gente entienda bien, ¿vale?
es si negociar es la única opción para que esos mecanismos funcionen, para resolver conflictos, ¿vale? O hay otras opciones, ¿ah?, que también se pueden utilizar, incluso darnos cuenta si la negociación es la mejor herramienta para resolver los conflictos o hay otras incluso mejores, ¿no? Entonces, permitidme que os cuente una anécdota, ¿vale?, sobre un conflicto que se me generó a mí, ¿vale? Poneros en mi piel, ¿vale?, y a ver qué cosas se os pueden ocurrir para resolver este conflicto, ¿vale? El conflicto es el siguiente. Mirad, hace unos años los contrató una empresa, el Banco de Venezuela, ¿vale?, para hacer unas formaciones en negociación, ¿no? En aquella época el Banco de Venezuela pertenecía al grupo del Banco Santander, ¿vale? Luego ya se lo quedó Chávez y ya perdimos al cliente, ¿vale? Pero bueno, nos tuvimos que ir a Venezuela, a Caracas, a dar unas formaciones. Era la primera vez que íbamos, no sabíamos aquello muy bien cómo funcionaba. Y entonces, bueno, pues esto, mes de febrero aproximadamente, ya nos lo comunican, la formación se tiene que hacer en junio, y bueno, pues mirando un poco todo aquello, descubrimos que hay un sitio, ¿vale?, allí en Venezuela, ¿vale?, que se llama Los Roques, el archipiélago de Los Roques. No sé si a alguien le sonará, pero bueno, nosotros empezamos a investigar y descubrimos, bueno, pues un archipiélago que está al norte de Venezuela, puro mar Caribe, rodeado de una barrera de coral, un sitio increíble. Total, que entre los que íbamos 4 compañeros, pues dijimos, oye, pues cuando acabemos la formación, que se acaba un jueves, ¿vale?, pues en vez de volvernos para España, oye, pues nos vamos a Los Roques, ¿vale?, y nos tiramos allí 4 días hasta el domingo, pues vamos a aprovechar la situación. Total, que de vuelta de la oficina a casa, llego a casa y le digo a mi señora esposa, ¿vale?, le digo a mi mujer, digo, oye, Pati, mira, es que nos ha surgido esta situación, ¿vale?, entonces que sepas que voy a ir a estos cursos a Venezuela, pero luego me voy a quedar 4 días en Los Roques, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Y entonces me dice, Guillermo, mi mujer es muy comprensiva, ¿eh?, pero me dice, Guillermo, ¿tú no te acuerdas, ¿vale?, de ese fin de semana que me estás diciendo lo que tenemos? Y digo, no, ¿qué tenemos? Y me dice, es la boda de mi hermana. Entonces, claro, como tú comprenderás, ¿eh?, claro, nosotros vivimos en Madrid, la hermana vive en Barcelona, digo, menos tenemos que ir el fin de semana allí, la boda es el sábado, así que tú verás. Ese tú verás ya sabes lo que significa, ¿no? Entonces, claro, yo me veo en una situación ahí que digo, ¿ahora qué hago, no?, para intentar resolver esto, porque yo parto de la base de que yo a mi cuñada la quiero mucho, pero entre irme a su boda o quedarme en Los Roques, pues indudablemente prefería quedarme en Los Roques, ¿no? Entonces, cuando se te genera un conflicto de intereses, ¿vale?, en la que tú quieres algo y la otra parte quiere otra cosa diferente, pues esto hay que resolverlo, ¿vale? ¿Negociar es la única forma para resolverlo? No, hay opciones muy diferentes, ¿vale? Una de las opciones que se me ocurrió a mí, por ejemplo, fue, voy a intentar convencer o persuadir a mi mujer, ¿vale?, de que es mejor opción de que yo me quede en Los Roques, ¿vale? Voy a intentar esto, ¿vale? Entonces, a ver cómo hago esto. Pues voy a montar una serie de argumentarios, ¿vale?, para intentar persuadir a la otra parte. Hombre, cariño, date cuenta que esta es una oportunidad única en la vida, nunca más vamos a ir a Venezuela en esta situación. Total, a tu hermana qué más le das si yo no estoy en la boda, si no se va a enterar. Entonces, empiezo a poner una serie de argumentos cuyo objetivo es convencer a la otra parte. Es decir, yo con esto tengo la esperanza de que mi mujer me diga, la verdad es que no lo había visto así, mira, tienes razón, quédate en Los Roques. Ese es mi objetivo, ¿vale? No sé si funcionará, pero ese es mi objetivo cuando intento convencer o persuadir, ¿vale? Es una opción que se te puede ocurrir, ¿vale? ¿Hay más herramientas para intentar resolver conflictos? Sí, puede haber más. Hay una, ¿vale?, que consiste en intentar posponer la solución del conflicto, ¿vale? Yo veo el conflicto, mi mujer quiere que vaya a la boda de la hermana, yo me quiero quedar en Los Roques y entonces le digo a mi mujer, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pensarlo, vamos a darle vueltas y ya hablaremos de esto, ¿vale? Y yo dejo pasar el tiempo, ¿vale?, con la esperanza de que al dejar pasar el tiempo, pues el tiempo cura las heridas y llega un momento que el conflicto desaparece, ¿vale? Pero claro, sucede algo curioso cuando pospones la solución de un conflicto. Y es que si yo dejo pasar el tiempo y mi mujer no me dice nada, ¿yo qué pienso? Esta al final le da igual, yo me voy a Los Roques, ¿vale? Pero como yo tampoco digo nada, mi mujer ¿qué piensa? Este al final no se va a Los Roques, se viene a la boda de mi mujer, ¿no? Entonces, posponer es una opción para resolver conflictos. A veces funciona. A veces cuando dejas pasar el tiempo, el conflicto desaparece, ¿vale? Pero es complicado. Lo que sí que te aseguras al posponer la resolución de un conflicto es que vas a tener menos tiempo para resolverlo, eso seguro, ¿vale? Pero si con eso desaparece el conflicto, es otra opción, ¿vale? Otra opción que se me ocurrió también fue intentar buscar una solución técnica al problema, intentar la resolución del problema, ¿vale? Decirle a mi mujer, oye, ¿y no es posible que tu hermana cambie la fecha de la boda? ¿Ah?
Entonces, vamos a ver si se me ocurre algo para que el conflicto desaparezca, ¿vale? Algo que mi mujer diría, oye, y no es posible que retraséis el viaje, ¿vale? Entonces, hay una opción que es intentar resolver técnicamente el problema. Vamos a intentar hacer algo para que el conflicto no exista, ¿vale? Y así no tenemos que meternos en ninguna situación para tener que resolverlo, ¿vale? Bueno, puede funcionar, es una opción que si se te ocurre una idea, una propuesta que solucione ese conflicto sin tener que negociar, sin tener que entrar en interacción con la otra parte, pues fantástico, ¿no? Más opciones que puede haber para resolver conflictos. Una, rendirse. Rendirse directamente. Oye, cariño, tienes razón. ¿Cómo se me ha ocurrido lo de los roques? ¿Cómo se me ha olvidado la boda de tu hermana? Yo voy a la boda de tu hermana y no voy a los roques, ¿eh? Entonces, si te rindes, ¿se soluciona el conflicto? Indudablemente sí, se soluciona el conflicto. El problema de rendirse es que no tienes nada de lo que quieres, ¿vale? Y además se puede generar un problema añadido, ¿vale? Que es que la rendición suele generar precedentes, ¿no? Es decir, si ante un conflicto de intereses nosotros acabamos haciendo siempre lo que dice la otra parte, ¿vale? Esto genera un precedente. Entonces, si yo lo hago una vez y otra vez y otra vez, ¿vale? Al siguiente conflicto que tenga, ¿vale? La otra parte que va a esperar que haga, ¿vale? Pues si yo me rindo habitualmente, la otra parte va a esperar que se rinda, ¿vale? Tenemos la esperanza muchas veces de que cuando nos rendimos y cedemos, ¿eh? Bueno, pues eso va a generar como un banco de favores, ¿no? Y que si yo cedo, pues la otra parte en el siguiente conflicto cederá, ¿vale? Es una esperanza, ¿vale? Cuidado que no siempre funciona, ¿vale? A veces lo que genera es un precedente que es contrario a tus objetivos, ¿vale? Otra opción también que se me ocurrió fue exactamente la contraria, que es echarle narices y decirle, yo me voy a los roques, digas lo que digas, impongo mi solución, ¿eh? ¿Resuelve el conflicto? Indudablemente sí, yo me voy a los roques, ¿eh? El problema de imponer, ¿cuál es? Que soluciona el conflicto puntual, pero te puede generar conflictos posteriores, ¿eh? Porque al imponer tú consigues el 100% de lo que quieres, pero la otra parte no consigue nada de lo que quiere, ¿eh? De hecho, probablemente si impongo me vaya a los roques y cuando vuelva a mi casa la llave no abre, ¿eh? Pero bueno, ahí es otro conflicto que habrá que resolver después, ¿vale? Pero imponer es otra opción, ¿vale? También resuelve el conflicto, ¿vale? Incluso habría más opciones. Por ejemplo, buscar un acuerdo vía regateo, ¿vale? Es decir, es el famoso, os sonará la frase, ¿no? El famoso ni para ti ni para mí, ¿vale? Entonces, a ver, cariño, pero tu hermana exactamente que se casa el sábado, ¿eh? ¿A qué hora? ¿Por la tarde a las 6? Bueno, hagamos una cosa. Yo, cuando termine el curso en Venezuela, me voy a los Roques, ¿vale? Estoy allí el jueves y el viernes por la noche me coge un vuelo que llegaré aquí el sábado a las 5 de la tarde, tú vete yéndote para Barcelona a la boda de tu hermana, que yo llegaré más o menos, a lo mejor no a la boda, pero sí al convite, ¿eh? Entonces mi mujer me dice, no, tú sí quieres te vas a los Roques, pero te vas a los jueves. El jueves por la tarde ya te estás cogiendo un vuelo y te vienes para acá porque tú te tienes que estar aquí el viernes. Entonces empieza a haber un tira y afloja en el que yo me posiciono en una parte, la otra parte se posiciona en la contraria e intentamos buscar un término intermedio para intentar llegar a un acuerdo. ¿El regateo resuelve problemas? Sí, también, es otra herramienta más para resolverlo, ¿eh? Lo único que es que el regateo lo que suele provocar es lo que llamamos un reparto del malestar. Ninguno obtiene lo que quiere, solo obtenemos una parte de lo que queremos vía regateo, ¿eh? Pero, como veis, es otra opción también diferente, ¿vale? Incluso ya otra opción que se me ocurrió fue recurrir al arbitraje, ¿eh? Oye, que no nos ponemos de acuerdo, que decida otro, ¿vale? Vamos a buscar una tercera parte que decida cuál es el acuerdo al que tenemos que llegar, ¿vale? Problema del arbitraje, que hay que elegir al árbitro, ¿vale? Y por mucho que se diga, no hay árbitros imparciales, ¿vale? Esa tercera parte siempre va a tender más hacia un lado que hacia el otro. Por lo tanto, si tenéis que recurrir al arbitraje, la habilidad está en elegir al árbitro. Como elija a mis suegros, allá que me voy a la boda de la cuñada y los roques ni lo veo, ¿vale? Entonces, hay que buscar ese árbitro, ¿vale? Cuál tiende más hacia la solución de tu problema y no la solución de la persona al contrario. Todas estas opciones que estáis viendo aquí son herramientas que sirven para resolver conflictos, ¿vale? El problema está la falta de seguridad que dan muchas de ellas para provocar la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, si no queremos recurrir a la esperanza de que esto funcione, quizá la opción sea negociar, ¿vale? Que es otra herramienta más, ¿vale? Pero diferente a estas otras, ¿vale? Entonces, como veis, hay hasta 8 opciones diferentes para intentar resolver conflictos, hasta 8 herramientas diferentes, ¿no? ¿Negociar es la mejor de ellas? Desde nuestro punto de vista, no. ¿No? Desde nuestro punto de vista, no, por un motivo muy sencillo. Y es que la negociación implica costes, ¿no? Si negociamos,
algo vamos a tener que ceder y algo vamos a obtener, pero siempre va a haber una serie de costes negociando. Entonces, hay otras dos opciones de estas que estáis viendo aquí que implican siempre un coste menor si funcionan, ¿no? Pero nuestra recomendación ante cualquier situación de conflicto, ya sea profesional o incluso personal, es que la primera opción por la que tiremos para intentar resolver el conflicto sea la persuasión, que esta sea la primera. Vamos a intentar convencer a la otra parte de que mi solución es la adecuada. Voy a intentar convencer a mi cliente de que mi propuesta es la que es buena para el negocio. Voy a intentar convencer a mi proveedor de que si me bajan los precios, ¿vale?, esto incluso va a ser bueno para él. Si vía persuasión consigo resolver el conflicto, no he perdido nada, no he tenido ningún coste, ¿vale? Por lo tanto, la persuasión entendemos que debe ser la primera opción. Si la persuasión no funciona, vámonos a la resolución técnica del problema. Si se nos ocurre alguna idea para resolver ese problema técnicamente sin tener que interactuar, perfecto, ¿vale? Problema resuelto, tampoco hay costes, ¿vale? Ahora, si no funciona ni la persuasión ni la resolución del problema, entonces probablemente haya que empezar a negociar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entonces entre negociación y todas las demás? Mirad, podríamos definir la negociación como un proceso, ¿vale?, por el que las partes en conflicto acercan sus posiciones intercambiando elementos con diferencia de coste-valor, ya que el acuerdo debe ser satisfactorio para ambas partes. Entonces, estas dos palabras son la clave de una buena negociación. Y es que las negociaciones se basan en el intercambio, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ceder en determinadas áreas o en determinados aspectos, pero vamos a intentar conseguir ventajas en dos aspectos. Y la otra idea clave es que provocan una satisfacción por ambas partes, ¿vale?, si llegamos a un acuerdo vía negociación. Esta es la clave, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos temas sobre esto que tiene que ver con el intercambio y con la satisfacción de las partes, ¿vale? Bien. El primer tema es, ¿siempre podemos negociar ante un conflicto? ¿Vale? Es decir, si nos encontramos en una situación como la que vivimos actualmente, que hay conflictos por todos lados que tenemos que resolver, ¿siempre se puede negociar? Mirad, hay un tema aquí curioso que es el siguiente, y es que cuando alguien quiere negociar es porque tiene un interés. Es decir, nosotros negociamos para conseguir cubrir nuestros intereses. No negociamos para cubrir los intereses del otro, ¿vale? Negociamos para cubrir nuestros propios intereses. Probablemente a muchos de los que estáis aquí habréis vivido alguna situación en la que vosotros queríais negociar y la otra parte no quería negociar, ¿vale? Entonces, cuando sucede eso, ¿vale?, primero, ¿por qué sucede? Y segundo, ¿qué podríamos hacer? ¿Vale? Bien, según esta idea, si negociamos para conseguir nuestros propios intereses y la otra parte no quiere negociar, pues la respuesta del por qué es obvia. Es porque no tiene interés, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para despertar el interés del otro en la negociación? ¿Vale? Mirad, hay una anécdota que nos pasó dando una formación, ¿vale?, sobre negociación muy curiosa, porque una de las personas que estaba en esa formación, cuando terminó el primer día, ¿vale?, nos dijo, oye, esto me está encantando, voy a ir a negociar. Y dijimos, no, espérate, espérate que termine el curso, ¿vale?, que falta muchas cosas. No, yo me voy a negociar. Total, que al día siguiente nos contó lo que le había pasado. Pero resulta que esa noche tenía una cena en casa con unos amigos, iba a hacer comida italiana, tal, pasta, le faltaba tomate. Entonces se fue a un Carrefour a comprar latas de tomate. Y entonces dijo, bueno, voy a negociar, ¿no? Entonces cogió 3 latas de tomate y se fue a la caja, y a la señorita que estaba en la caja le dijo, mire, quiero llevarme estas 3 latas de tomate, pero le propongo un acuerdo, y es que yo me lleve las 3, pero pague solo 2, y ustedes me regalan una. ¿Qué le parece la propuesta? ¿Eh? Lógicamente la señorita que estaba en la caja le dijo que no, ¿vale?, que eso no se podía hacer, ¿vale? Y este hombre pues se quedó parado diciendo, bueno, vale, en el curso me han dicho que esto puede pasar, ¿vale? Entonces lo que hizo fue volverse al lineal donde estaban las latas de tomate y cogió otras 3 más, 6 latas de tomate. Volvió a la caja y dijo lo mismo, dijo, bueno, señorita, vamos a ver, con 3 no, pero ahora me llevo 6. Entonces entiendo que si me llevo 6, pues pago 5 y ustedes me regalan una. ¿Qué le parece la propuesta? Lógicamente la señorita de la caja le dijo que no, ¿vale? ¿Por qué no podía negociar? Pues este hombre lo que pensó es, claro, esta señorita que está en la caja no tiene poder de decisión, ¿vale? Entonces lo que hizo fue pedir que bajara allí la persona responsable de ese Carrefour, ¿vale?, porque tenía un problema. Y allí acabó bajando el director de ese centro, ¿vale?, que este sí que tenía poder, ¿vale?, para tomar decisiones, y le propuso lo mismo. Me llevo 6 latas, pago 5, ustedes me regalan una. ¿Qué le parece? Supongo que sabéis lo que le contó este hombre, ¿no? Le dijo que no, ¿vale?, que no, que eso no se podía hacer, ¿vale? Entonces,
Claro, ¿qué estaba haciendo esta persona? Estaba intentando despertar el interés de la otra parte en negociar vía incentivos. ¿Vale? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo que le interesa a la otra parte? Entonces yo pongo incentivos encima de la mesa a ver si esos incentivos provocan un interés en la otra parte. Y la otra parte quiere ser flexible hacia lo que quiero yo. Pero no estaba funcionando. ¿Vale? Entonces, lo que le dijo a este hombre de Carrefour fue, mire, yo soy cliente de Carrefour de toda la vida. Tengo aquí mi tarjeta Carrefour Pass, ¿vale? De fidelización, ¿vale? Entonces, si ustedes no hacen esto por mí, yo rompo aquí mismo la tarjeta y no vuelvo a comprar nunca más en este Carrefour. ¿Sabe lo que le contestó este hombre? ¿Vale? Pues lo que le dijo básicamente fue, señor, usted está en su perfecto derecho de comprar donde quiera. Puede comprar aquí o en cualquier otro sitio. Pero si compra aquí, los precios que hay son los que son. ¿Vale? Y no había manera. ¿Vale? Entonces ya se empezó a enfadar este hombre y le dije, mire, yo vivo aquí al lado en un edificio, ¿vale? Entonces, yo soy este año el presidente de la comunidad. Entonces, si ustedes no hacen esto por mí, ¿vale? Voy a forrar el edificio de carteles que ponga boicota Carrefour. Y en cada farola que hay desde mi casa hasta aquí, un cartel de boicota Carrefour. Total, que la respuesta del de Carrefour a esa petición de este hombre fue, señor, no se ponga así, ¿vale? Si me acompaña a la segunda planta del hipermercado, tenemos una sección de papelería fantástica para que usted compre carteles, rotuladores, para hacer carteles, ahí le puedo ayudar todo lo que quiera. Pero bueno, la respuesta al final fue no pudo negociar. ¿Vale? Claro, vía incentivo no podía, ¿qué intentó? Intentó motivar ese interés vía sanción. Es decir, ¿qué puedo hacer yo que tú desees evitar? ¿Vale? Y si yo consigo hacer cosas que tú deseas evitar, a lo mejor esas sanciones provocan que quieras negociar conmigo. ¿Vale? ¿Qué sucedía? Que este hombre no tenía ni suficientes elementos incentivadores ni suficientes elementos sancionadores. ¿Vale? Porque con Carrefour se puede negociar. Sí, con Carrefour se puede negociar, ¿no? Hay muchas empresas que negocian con Carrefour, ¿no? De hecho, este hombre, si en vez de comprar 6 latas de tomate, comprara 50.000 latas de tomate, es posible que le regalaran una, que era lo que quería, ¿vale? Pero claro, hay que tener suficiente incentivo o suficiente sanción, ¿no? Si nosotros sumamos nuestra capacidad incentivadora y nuestra capacidad sancionadora hacia la otra parte, el resultado de esa suma es el poder de negociación. Esto que habla todo el mundo de es que esta gente tiene mucho poder de negociación, el poder siempre está basado en estos dos elementos. ¿Vale? ¿Qué capacidad tenemos de incentivar y qué capacidad tenemos de sancionar? ¿No? Bien, ¿cuál es la clave aquí? La clave está en intentar optimizar mi poder de negociación, sea el que sea. Es decir, el poder de negociación yo no lo puedo modificar. ¿De qué depende? Depende de la relación de mercado que hay entre las partes dentro de un negocio. ¿No? Entonces, esa relación de mercado provoca que una de las partes tenga más poder, la otra tenga menos poder o haya un poder equilibrado. ¿No? Entonces, la gracia está en intentar optimizar el uso de estos elementos. ¿No? Estas diferencias de poder, ¿qué es lo que marcan en negociación? Marcan una cosa muy interesante, que es lo que llamamos zona de negociación. ¿Eh? La zona de negociación es un concepto muy sencillo en la teoría, pero muy complejo en la práctica. ¿Vale? ¿En qué consiste? Nosotros cuando vamos a negociar tenemos un ideal. ¿Vale? Ojalá pudiéramos conseguir un acuerdo en estas condiciones. ¿Vale? Claro, cuando este ideal lo ponemos encima de la mesa, resulta que la otra parte pone su ideal. ¿Vale? Si el ideal de otra parte fuera igual al nuestro, no habría conflicto. ¿Vale? Pero cuando son diferentes se produce un conflicto de intereses. Bien, yo tengo mi ideal. ¿Qué pasa? Que también tengo una cierta flexibilidad hasta un límite, sea cual sea. ¿Vale? Y ahí tengo un margen de posible movimiento para llegar a un acuerdo. ¿Qué le sucede a la otra parte? O sea, a la otra parte le suele suceder lo mismo. También tiene su ideal, pero también tiene un margen de movimiento hasta su posición límite, sea cual sea. ¿Vale? Entonces, si se da este dibujo en la negociación, lo que se descubre claramente es cuál es la zona de negociación, es decir, la zona donde es posible el acuerdo. ¿Vale? Bien, este concepto es muy sencillo, ¿vale? Se ve claramente. ¿Vale? ¿Cuál es la dificultad de esto en la práctica cuando negociamos? ¿Vale? Cuando yo voy a negociar, yo conozco mi ideal, conozco lo que yo quiero, debería. ¿Vale? Debería. Hay gente que va a negociar y no sabe ni lo que quiere, ¿vale? Pero debería. ¿Vale? ¿Conozco mi posición límite? También debería. ¿Vale? Es decir, debería tener información que me diga hasta dónde podría llegar a negociar. ¿Vale? ¿Conozco el ideal del otro? ¿Vale? Muchas veces lo conozco de partida, ¿vale? A veces no, ¿vale? Pero no es un elemento difícil de averiguar, ¿vale? Con ciertas indagaciones, averiguar cuál es el ideal del otro no es demasiado complicado, ¿vale? Ahora,
¿Qué es lo complicado aquí en negociación? Lo complicado es averiguar dónde está el límite del otro, ¿no? Es decir, cuál es su máxima flexibilidad, qué limitaciones tiene, cuáles son sus prioridades, dónde está dispuesto a ceder, ¿vale? Esta información generalmente es difícil de averiguar, ¿vale? Entonces se da una situación muy curiosa y es la siguiente. Si esta es la zona de negociación donde es posible el acuerdo se puede producir en cualquiera de los puntos dentro de la zona de negociación, ¿vale? Ahora, mi objetivo como negociador es conseguir el mejor acuerdo posible, ¿vale? El mejor acuerdo posible no está en mi ideal en muchos casos, porque mi ideal a veces está fuera de la zona de posible acuerdo. ¿Dónde está mi mejor acuerdo posible? Mi mejor acuerdo posible siempre está dentro de la zona de negociación lo más cerca posible del límite del otro, ¿vale? Que por defecto es lo más cerca posible de mi ideal, ¿vale? Entonces, curiosamente, mi objetivo en negociación es llegar a un acuerdo lo más cerca posible del límite del otro y justo es lo que desconozco, ¿vale? Entonces, aquí es donde la negociación se empieza a complicar, ¿vale? Que este límite, lógicamente, puede estar aquí o puede estar aquí o puede moverse para arriba o para abajo, ¿vale? Entonces, es fundamental averiguar esta información, ¿vale? En negociación, para saber hasta dónde puedo mover mi acuerdo dentro de esa zona de negociación lo más cerca posible de mi idea, ¿no? Ojalá todas las negociaciones, ojalá todas las zonas de negociación fueran tan equilibradas como esta, ¿vale? Pero esto no es así, ¿vale? La situación de COVID, de pandemia, ha provocado que se empiecen a tambalear, ¿vale? Todas las zonas de negociación y hay muchas zonas de negociación que de repente han pasado a tener esta pinta, ¿vale? En la que, por determinadas situaciones, yo tengo mi ideal a conseguir, ¿vale? Pero resulta que el margen de movimiento de la otra parte se ha restringido mucho, ¿vale? Entonces, la diferencia entre su ideal y su límite es muy pequeña, ¿vale? Esta es una clásica situación en la que la parte de la izquierda tiene mucho poder y nosotros tenemos mucho menos poder, ¿vale? La zona de negociación, ¿cuál es? Pues igual que antes, ¿vale? Es la zona que está entre los límites de las partes, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en este caso mi mejor acuerdo posible estará en un punto cercano a este, dentro de la zona de negociación, lo más cerca posible del límite de la otra parte, pero claro, ¿qué sensación da? Que está muy lejos de mi ideal, mi mejor acuerdo posible, y muy cerca de mi límite, ¿vale? Este es el problema, ¿vale? Pero estudiada la zona de negociación, ¿vale? Este acuerdo, en este punto, es el mejor acuerdo que podemos conseguir en esa situación, ¿vale? Entonces, es clave estudiar cómo es la zona de negociación entre las partes a la hora de decidir cuál es nuestra estrategia, cómo queremos afrontar ese conflicto, etcétera, etcétera, ¿vale? También, ¿qué situación se puede dar? Que hoy en día, con esta situación de la pandemia, se está dando mucho. A veces se dan situaciones como estas, ¿vale? En las que la otra parte tiene su ideal y sus límites, yo también tengo mi ideal y mis límites, pero se da la situación en la que no existe una zona de negociación. Es decir, nuestra máxima flexibilidad no encaja con la máxima flexibilidad del otro, ¿vale? Entonces, si se da esta situación y es real, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues aquí la clave está en darse cuenta lo antes posible de que esta es la situación que estamos viviendo y no desgastarse, ¿vale? Porque aquí el acuerdo va a ser imposible, ¿no? Otra cosa es que en la otra parte marque un límite aquí y sea un posicionamiento, pero no sea un límite real, y que resulta que el límite de la otra parte sí que se pueda mover, ¿vale? O incluso el nuestro, ¿vale? Que bajo ciertas condiciones podamos mover también nuestro límite, ¿vale? Y pueda existir una zona de negociación. Pero si no existiera, ¿vale? La clave está en no desgastarse, ¿vale? Entonces, como veis, estas diferencias de poder son las que marcan las zonas de negociación y en función de la zona de negociación que nos encontremos, ahí es donde tenemos que decidir nuestra estrategia, ¿vale? Entonces, el problema está en que la situación actual de pandemia, todo esto lo está tambaleando, ¿vale? Entonces tenemos que ser muy finos, ¿vale? Hay muchas diferencias entre la forma de negociar antes y ahora con la pandemia. No es que haya grandes diferencias, sino que la negociación se ha vuelto quizá más importante todavía, porque se dan cada vez más conflictos más importantes, situaciones de zonas de negociación más estrechas, por lo tanto nuestra habilidad negociadora tiene que ser aún más fina, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Bien, dicho esto, sí quería comentaros algunas ideas, ¿vale?, que pensamos que son muy prácticas en la situación actual que tenemos con la pandemia, ¿vale? Ideas sobre 4 elementos dentro de un proceso negociador, ¿vale? Ideas sobre preparación, ¿vale? Ideas sobre tema de información dentro de una negociación, sobre la parte de flexibilidad, hoy en día importantísima en la situación actual que vivimos, y también ideas sobre el cierre de los acuerdos, ¿no? Vamos uno por uno para ver algunas ideas que creo que son importantes, ¿no? La primera de ellas, ideas sobre preparación, ¿no? Mirad,
Os cuento una anécdota que me pasó hace poco. Un amigo mío le hicieron una oferta de trabajo de otra empresa, ¿vale? Entonces, yo soy como estos amigos que tienes que son informáticos, que cuando se estropea un ordenador siempre le llamas, oye, como tú eres informático, seguro que me lo arreglas. Bueno, pues como yo me dedico a temas de negociación, cada vez que tengo un amigo que tiene un problema, siempre me llama, oye, Guillermo, ayúdame con esto, como si yo tuviera una varita mágica que pudiera resolverlo todo. Pero bueno, la cuestión está que me pidió ayuda, ¿no? Entonces, la idea era la siguiente. Eh, eh, la clave está en cómo fijamos objetivos hoy en día, ¿vale? Con esta situación que vivimos de restricciones, de incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la clave está en priorizar, en la fijación de objetivos y en ser muy realistas en esa preparación. Es decir, no ser demasiado ambiciosos, ¿vale? Porque tenemos que ser conscientes de que hoy en día es muy difícil conseguir todo lo que queremos en las condiciones que queremos, ¿vale? Esto es muy difícil, ¿vale? Y en la situación actual más todavía, ¿eh? Entonces, claro, este amigo que tenía esta oferta de trabajo me dijo, oye, ayúdame, ¿cómo enfoco esto? ¿No? Claro, yo lo primero que le pregunté es, de acuerdo, ¿tú qué quieres conseguir, ¿vale? En esa oferta de trabajo, ¿vale? Entonces, cuando le planteé esa pregunta, me dijo, oye, pues mira, mis objetivos a conseguir son los siguientes. Yo quiero hablar y conseguir pues, un determinado puesto, un bonus, un salario, un plan de carrera. Y entonces le digo, bueno, pues venga, vamos a trabajar sobre esto. Y me dice, no, espera. Es que además, ¿vale? Me gustaría conseguir pues, seguro médico, que me pusieran un blindaje, una serie de comisiones, tal. Digo, bueno, esto ya se empieza a complicar, pero bueno, vamos a trabajar sobre esto. Me dice, no, espera. Es que también me gustaría conseguir todo esto, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú tienes que afrontar una negociación en un entorno multivariable, ¿vale? Es decir, no estás negociando una sola variable, sino que entran en juego varios temas dentro de esa negociación, tenemos que ser muy realistas a la hora de fijar los objetivos, ¿no? Entonces, nuestra recomendación aquí es, lo primero de todo, que es lo que yo le pregunté a mi amigo, es, vamos a ver, dentro de todo eso, ¿cuáles son realmente tus prioridades? ¿Vale? ¿Qué es lo que quieres conseguir sí o sí? ¿Vale? Y vamos a intentar hacer una división, ¿vale? Entonces, preparación realista. Lo primero de todo, definamos cuáles son los temas prioritarios para nosotros, ¿vale? Una vez tengamos definidos esos temas, que en este caso eran estos 4, ¿vale? Vamos a intentar definir sobre esos temas que son prioritarios cuál es nuestra intención a conseguir, ¿vale? Yo le pregunté a mi amigo, digo, sobre estos temas, ¿tú qué quieres conseguir? Vamos a intentar concretar al máximo. Me dijo, bueno, pues yo quiero conseguir todo esto, ¿vale? Este puesto, este salario, este tipo de vacaciones y este plan de beneficios, ¿vale? Perfecto. Siguiente pregunta que le hice. ¿Esto es realista en la situación actual? ¿Vale? Es decir, porque claro, aquí el realismo cambia mucho, ¿vale? En la situación que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, me planteo que sí, que para su posición y dentro de su industria, pues esto era algo bastante realista. De acuerdo. Siguiente punto que le pregunté, ¿vale? Digo, vamos a ver, si no pudieras conseguir todo esto, ¿vale? ¿Tienes flexibilidad? Es decir, ese puesto de National Manager, ¿tiene que ser ese puesto sí o sí, ¿vale? ¿O existe la posibilidad de que haya otro puesto? ¿Ese salario tiene que ser sí o sí o tendrías flexibilidad? Es decir, básicamente lo que pregunté es, ¿cuál sería la peor situación posible que aceptarías? ¿Vale? En definitiva, esto es lo que los anglosajones llaman los must, ¿vale? ¿Cuáles son tus must de la negociación? ¿Vale? Estos puntos que definen tu must, ¿vale? Es lo que va a marcar tu límite en negociación, ¿vale? Bueno, la deducción que llegamos es que este era su must, ¿vale? Dijo, mira, si no consigo mínimo esto, entonces no acepto cambiar de trabajo, ¿vale? Bien, y una vez tenemos todo esto, bueno, pues ya tenemos definido nuestro margen de negociación, ¿no? Entonces mi amigo me dijo, oye, ¿y el resto de temas, ¿vale? Que también me interesan? ¿Qué hago con eso? Le dije, mira, con esos temas vamos a montar un concepto diferente. Vamos a establecer un concepto que vamos a llamar lista de deseos, ¿vale? Una wish list, ¿vale? Que llaman los británicos. Y ahí vamos a meter todos esos objetivos que quieres conseguir, pero que son de segundo orden, ¿vale? Entonces, una vez ya tengo esta preparación en diferentes niveles de prioridad, ¿vale? Con esto ya podemos afrontar la negociación, con esta fijación de objetivos, ¿vale? Claro, ¿cómo te manejas con esta preparación? Mira, si yo entro, planteo mi intención a conseguir, ¿vale? Que es muy realista, y veo que me quedo corto, ¿vale? La otra parte me dice que sí muy rápido a mi propuesta, ¿vale? La clave está en utilizar la lista de deseos para incluir algún elemento más dentro de mi propuesta y hacer que esa propuesta tenga más valor. Por lo tanto, el acuerdo tendrá más valor para mí, ¿vale? Ahora, esta preparación también sirve para otra cosa que hoy en día es fundamental. Y es que si tú planteas tu intención a conseguir, pero la otra parte te dice, no, mira, es que esto que tú me pides no puede ser, ¿vale? Tienes que ajustarte a esta otra cosa que te pido yo, ¿vale? Y en vez de 35.000 euros, lo máximo que te puedo dar son 69.000, ¿vale? Entonces, si yo no consigo todo lo que quiero y tengo que ser flexible en alguna de mis prioridades, ¿vale?
La clave está en que al tener esta lista de deseos puedo intentar provocar intercambios, ¿vale? Y hacer propuestas en la línea de, bueno, pues hagamos una cosa. Si aparte del plan de carrera y el bonus, etcétera, entonces, bajo esas condiciones, yo podría aceptar un salario menor, ¿no? Y con esa flexibilidad, ¿vale? Y esta priorización de objetivos, esto me permite jugar a hacer intercambios dentro de la negociación. Por lo tanto, es más factible que podamos avanzar en negociación que no simplemente teniendo una intención a conseguir con un bloque completo y si no consigo lo que quiero, entonces se bloquea la negociación, ¿no? La preparación hoy en día tiene que ser muy flexible, ¿vale? Entonces, prioricemos en cuanto a nuestros objetivos y seamos lo más realistas posibles, ¿no? Segundo punto clave hoy en día en negociación con todo lo que está generando la pandemia del COVID-19. Hablábamos de incertidumbre, ¿vale? Entonces, hoy en día hay un montón de discusiones sobre temas, ¿vale? Que tratamos todos, ¿vale? Todos los días, ¿vale? Entonces, claro, respuestas a estas preguntas, pues hay múltiples, ¿vale? De hecho, pues probablemente tendré muchas conversaciones con colegas, amigos sobre este tipo de temas y cada uno tiene su idea, ¿vale? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que como la base de información se está tambaleando, ¿vale? Estamos en una situación hasta ahora desconocida, ¿vale? La respuesta a estas preguntas es muy variada, ¿vale? Entonces, cuando se producen opiniones muy diferentes, ¿vale? En cuanto a la información, ¿vale? Esto genera muchos problemas en las negociaciones, por un motivo muy concreto. Mira, diferentes opiniones en negociación siempre provocan discusión, ¿vale? Siempre generan bucles de discusión, ¿vale? El concepto este es muy curioso el que viene ahora, ¿vale? Y es que las opiniones no son negociables, ¿vale? Son discutibles, ¿vale? Pero las opiniones no se pueden negociar. Cuando yo opino algo, yo creo al 100% que tengo razón, ¿vale? Si el de enfrente opina lo contrario, también piensa al 100% que tiene razón, ¿vale? Por lo tanto, podemos discutir todo lo que queramos, pero no podemos negociar en base a opiniones, ¿no? Entonces, hoy en día se están produciendo unos bucles de discusión tremendos, ¿vale? Porque se generan diferentes opiniones y no hay una información base, ¿vale? Que apoye las opiniones, porque se está tambaleando todo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hacer en negociación para conseguir avanzar habiendo estos bucles de discusión, ¿vale? Hay una técnica muy útil que nosotros la llamamos convertir un desacuerdo de opiniones en una apuesta, ¿vale? Una apuesta en negociación es un formato muy peculiar de una propuesta, ¿vale? ¿En qué consiste esta idea de convertir un desacuerdo en una apuesta? Mirad, la idea es la siguiente. Yo opino A, el otro opina B, ¿vale? Bueno, pues en vez de discutir a ver quién tiene razón, hagamos una cosa. Si tú aceptas A, B y C en caso de que mi opinión se confirme, entonces yo aceptaría X y Z en caso de que tu opinión se confirma, ¿vale? Entonces lo que hago es, hago una propuesta que incluye las dos opiniones y le pongo parámetros a esa propuesta, ¿no? Un ejemplo. Nosotros estamos trabajando mucho últimamente con empresas de la industria farmacéutica, ¿vale? Que es totalmente ajena a vuestro sector, ¿vale? Pero está muy de moda hoy en día, ¿vale? Entonces, esto que estaba comentando José María al inicio cuando estábamos todos hablando, ¿vale? De la famosa vacuna, ¿no? O sea, ¿cuál es la eficacia de la vacuna, ¿no? Ahora los de Pfizer dicen que un 90%, luego salen los de Moderna y dicen que un 95%, la gripe un 65%. Es decir, esa eficacia, ¿cómo funciona? ¿Es real? ¿No es real? ¿Vale? Entonces, dentro de la industria farmacéutica, estos temas de eficacia, ¿vale? Son muy comunes, se producen muchas discusiones, ¿vale? Estamos trabajando últimamente con una empresa farmacéutica que lleva tratamientos de enfermedades raras, ¿vale? Entonces, están intentando introducir en el sistema sanitario un tratamiento que, según ellos, es más eficaz que el que hay actualmente, ¿vale? Entonces, intentan negociar, ¿vale? En base a la eficacia de ese fármaco, de ese tratamiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el sistema sanitario no está de acuerdo con que esa sea la eficacia, ¿vale? La que presenta la industria farmacéutica, ¿vale? Entonces están en un bloqueo, ¿vale? Porque se está produciendo una discusión sobre si el nivel de eficacia es el que dice la empresa farmacéutica, basada en sus ensayos, ¿vale? O el nivel de eficacia es la que dice el sistema sanitario, basado en su experiencia, ¿vale? Y así no avanzan, se están bloqueando, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea está en hacer una apuesta, ¿vale? Si tú aceptas nuestra tarifa en caso de que la eficacia presentada se confirme, entonces nosotros aceptaríamos un descuento X, el que sea, en el caso de que la eficacia no sea la que nosotros hemos presentado y es la que estás diciendo tú, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo genero apuestas de este tipo, ya no se discute sobre la opinión, sino que se discute sobre los parámetros, ¿vale?
A nosotros nos pasó no hace mucho negociando la implementación de unas formaciones con una empresa, ¿eh? que nosotros le vendemos que nuestra formación tiene mucha eficacia, que tiene unos retornos de inversión determinados. Y la empresa cliente pues, no estaba de acuerdo con eso. Entonces nosotros le hicimos una propuesta. La propuesta es, mira, hagamos una cosa. Si tú aceptas los precios de nuestra formación, ¿vale? y vemos que el retorno de inversión que se te produce a los 3 meses es el que decimos nosotros, ¿vale? Entonces con eso podemos tener un acuerdo. Ahora, en ese caso nosotros aceptaremos que si en 3 meses no se produce el retorno de inversión que decimos, entonces nosotros te hacemos un descuento, ¿vale? Pero en tal caso tú aceptarás también que si el retorno de inversión es incluso mayor que el que te hemos dicho, entonces nos pagarás un bonus. ¿No? Claro, a partir de esa propuesta, ahora sobre qué estamos discutiendo, sobre si el descuento es uno o es otro, sobre si hay más bonus o menos bonus. Pero ya son parámetros negociables. ¿Eh? El problema es las opiniones, ¿eh? Porque las opiniones provocan bucles de discusión y es muy difícil avanzar con ellas. ¿Vale? Por lo tanto, nuestra recomendación es que evitemos esos bucles de discusión eternos que se producen hoy en día y hoy en día con el tema de la pandemia cada vez más, ¿vale? Por la incertidumbre, ¿vale? Y que intentemos progresar a través de propuestas, ¿no? Esta es la clave en este punto de la información, ¿no? Temas de flexibilidad, ¿vale? Otro de los elementos claves hoy en día en negociación, ¿vale? Como seamos muy rígidos, como generemos estrategias muy rígidas de negociación, lo normal es que se produzcan bloqueos en las negociaciones. Por lo tanto, la flexibilidad es clave, ¿no? Lo que antes funcionaba, ahora ya no funciona. Entonces, cuando yo antes hacía una propuesta para ir a un acuerdo y la otra parte la aceptaba, ahora de repente me encuentro con un no, ¿vale? Entonces, se están produciendo muchos bloqueos y muchos rechazos a propuestas que antes funcionaban y ahora no funcionan, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy flexibles a la hora de llegar a acuerdos y hay una idea que puede funcionar muy bien, que es buscar propuesta alternativa, ¿vale? Siempre en negociación, ¿no? Si yo provoco diferentes opciones, hay mayor probabilidad de progresar en una negociación que si presento una única opción de acuerdo, ¿no? Si yo presento una propuesta ABC y la otra parte la rechaza, a partir de ahí me puedo bloquear, ¿no? Ahora, si presento una propuesta A, B y C y una propuesta D, E, F y una propuesta X, Y, Z, estoy dando diferentes opciones, ¿vale? Por lo tanto, hombre, la otra parte puede rechazar mi propuesta A, B, C, ¿vale? Incluso puede rechazar mi propuesta X, Y, Z, ¿vale? Pero ya que rechace todas las opciones es más complicado porque presento diferentes alternativas para llegar a un acuerdo. Incluso si rechazara todas, ¿vale? Siempre tengo la opción de, al haber presentado diferentes alternativas, buscar por qué no son aceptables todas esas alternativas y quizá otra combinación entre ellas sí que pueda provocar un acuerdo, ¿no? Entonces, esta idea de intentar presentar propuestas alternativas siempre te da mayor probabilidad de progresar que no presentar una única opción para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Esto es clave, ¿no? Entonces, en negociación, oye, siempre ha sido muy importante ser creativos y ser flexibles, ¿vale? Pero hoy en día esto se torna de vital importancia, ¿vale? Tener una extensa lista de deseos, que comentábamos antes, te permite generar esta flexibilidad, porque te permite modificar variables dentro de las propuestas para generar diferentes alternativas, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener flexibilidad para avanzar en negociación, ¿vale? Ahora, concepto clave, ¿vale? Porque esto hay mucha gente que no lo entiende bien, ¿vale? Esto de la flexibilidad. La flexibilidad no se basa en dar, ¿vale? O sea, flexible no es solo dar, ¿vale? La flexibilidad se basa en intercambiar, ¿vale? Y volvemos a la definición de negociación, ¿vale? Que es un proceso por el cual las partes se acercan, ¿vale? A través del intercambio, ¿vale? Entonces, el problema hoy en día son las exigencias, ¿vale? A veces estamos negociando con clientes o con proveedores que ahora exigen más, ¿vale? Porque están con restricciones, están en situaciones más complicadas y te dicen que no, y exigen y te piden que seas más flexible, ¿vale? ¿Cuál es la idea aquí? Pues fijaros en los niños, ¿vale? Nosotros decimos que los mejores negociadores del mundo son los niños, ¿vale? Porque al final siempre consiguen lo que quieren, ¿vale? Y si no consiguen lo que quieren, consiguen una compensación por no haber conseguido lo que quieren. Por lo tanto, son los mejores negociadores del mundo, ¿vale? Claro, si un niño te pide algo, ¿vale? Y te presiona, ¿vale? Y cuando son pequeños presionan con el lloro, ¿vale? El problema está en que ante esta presión tendamos a ceder, ¿vale? Te pongo un caso clásico con niños pequeños, que es ir al súper, ¿vale? Te vas al súper a comprar y vas allí con el carro y con los niños, ¿vale? Y vas pasando comprando verdura, y vas comprando carne, y vas comprando fruta, pero de repente pasas por el lineal donde están las chocolatinas, ¿vale? Y el niño ve un huevo Kinder, y cuando el niño ve un huevo Kinder, ¿qué dice? Pues dice, papá, yo quiero un huevo Kinder, ¿vale?
Entonces, claro, en el momento que dice, papá, yo quiero un huevo Kinder, pues debe ser un problema. Pero claro, como el chocolate, hombre, sí, un poco de chocolate, bueno, pero es que todo el día chocolate, que no, que no. Entonces el niño llega un momento en que se sienta en el suelo del supermercado, de frente del lineal, y se pone a chillar como un loco, ya para patalear, ¡qué huevo Kinder, qué huevo Kinder, qué huevo Kinder! Entonces, muchas veces, para quitarnos la presión de encima, le decimos, mira, niño, toma el huevo Kinder. Y para quitarnos la presión, cedemos, ¿vale? ¿Qué provoca eso? ¿Vale? Que la próxima vez que el niño quiera algo y yo no se lo dé, lo que he aprendido es que esto depende del volumen del lloro y del nivel de pataleo. ¿Vale? A más volumen de lloro y a más nivel de pataleo, al final consigo lo que quiero. Por lo tanto, si cedemos por presión, eso genera más presión. ¿Vale? Entonces, por eso decimos que en la negociación la flexibilidad no se basa en dar, sino en intercambiar. ¿Vale? Es decir, no esperemos a que nos presionen hasta que ya nos ahoguen y a partir de ahí cedamos, sino que si tenemos que ceder lo hagamos, pero siempre a través del intercambio. ¿Vale? Siempre con un formato de si tú, entonces yo. Esta es la clave para la flexibilidad. ¿Vale? Último punto que quería comentaros, ¿vale? Importante, es cuando llegamos a acuerdos en negociación, ¿vale? ¿Qué dificultades hay hoy en día con el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus? ¿No? Mirad, es importantísimo cuando se llega a acuerdos, ¿vale? Una vez se ha cerrado el acuerdo, revisar todos los puntos acordados, ¿vale? Esto lo hace todo el mundo, ¿vale? Oye, vamos a revisar todos los puntos de acuerdo, ¿vale? Tenemos que intentar acordar al máximo detalle posible, ¿vale? Es intentar definir quién hace cada cosa, el coste a quién se asigna de cada punto, todo al máximo detalle posible, ¿vale? Y a partir de ahí, entender que las dos partes, o tres, las que estemos en ese conflicto, estamos de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia. ¿Vale? Claro, esta exposición, ¿vale? de ambas partes de satisfacción con el acuerdo, lo que provoca es una estabilidad del acuerdo. ¿Vale? Si yo estoy cómodo con el acuerdo, tú estás cómodo con el acuerdo, eso va a generar una estabilidad. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que pasaba antes. ¿Vale? Que los acuerdos generaban estabilidad cuando se producían de este tipo, ¿no? Acuerdos win-win. ¿Qué sucede hoy en día? Que es prácticamente imposible que un acuerdo se mantenga estable en el tiempo. ¿Vale? Es decir, esta incertidumbre que tenemos hace que un acuerdo que vale ahora, ¿vale? Dentro de una semana ya no funciona. ¿Vale? Y más en situaciones de Horeca, donde están cerrando, abriendo, cambiando horarios. Es decir, no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana. Oye, llegamos a un acuerdo ahora, pero la semana que viene hay que cambiarlo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es tan importante fijar el acuerdo al detalle? ¿Vale? Es importante para que produzca un anclaje, ¿vale? Entre las partes. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos ese anclaje, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué se va a producir en las negociaciones? Se va a producir el temido scope creep, ¿vale? Este arrastramiento de alcance que se define mucho cuando se habla de proyectos. Y es que una vez llega un acuerdo, de repente en la implementación de ese acuerdo vamos a tener que empezar a cambiar cosas para ajustarnos a la nueva situación. ¿Vale? Antes estos ajustes podían ser mínimos porque la situación era estable, hoy en día los ajustes son cada día, ¿vale? Porque la situación es totalmente inestable. ¿Vale? Entonces, tenemos que estar abiertos a renegociar en la implementación del acuerdo. O sea, no pensemos que por hecho de que hemos llegado a un acuerdo, eso ya se queda fijo, ¿vale? Sino que hay que tener la mentalidad de que hay que estar abiertos a esa renegociación. Si somos capaces de fijar como anclaje el acuerdo, ¿vale? Esto nos da una ventaja estratégica a la hora de renegociar en la implementación, ¿vale? Porque partimos de una base que ya está acordada. ¿Vale? Por lo tanto, es importantísimo este punto en la situación que vivimos actualmente. ¿Bien? Por lo tanto, recapitular al detalle, ¿vale? en esta fase de acuerdo, anclar el acuerdo y una vez anclado, estar abiertos a renegociar. ¿Vale? Bien, bueno, dicho esto, simplemente un resumen muy rápido de las ideas que hemos visto. En temas de preparación, ser muy realistas y priorizar vuestros objetivos, ¿vale? Ser conscientes de que no siempre vamos a poder conseguir lo que queremos en la situación que queremos y en las condiciones que queremos. ¿Vale? Temas de información, ¿vale? Intentar evitar esos bucles eternos de discusión, ¿vale? Y si se producen, intentar progresar a través de propuestas. ¿Vale? Flexibilidad. Entendamos los bloqueos, entendamos los rechazos, que hoy en día cada vez van a ser más, ¿vale? Seamos muy creativos, ¿vale? A la hora de proponer alternativas y si tenemos que ser flexibles, perfecto, seamos flexibles, pero siempre a través del intercambio, no a través de presión, ¿vale? Siempre a través de intercambio. ¿Vale? Y en la fase de acuerdo, anclemos el acuerdo al detalle y a partir de ahí estemos abiertos a renegociar. ¿No? Hoy en día es vital negociar bien
para que los negocios funcionen, ¿vale? Es decir, tenemos que lubricar esos mecanismos de los negocios que se producen entre los diferentes actores que hay para que el negocio pueda seguir funcionando, ¿vale? Y hay que estar abiertos porque tenemos que estar negociando constantemente y cada vez más, ¿vale? Por eso, desde nuestro punto de vista, pensamos que la importancia de negociar hoy en día es vital. Siempre lo ha sido, pero hoy en día es vital, ¿vale? Por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar ahí atentos, ¿vale? Que sé que es una hora complicada y dura, ¿vale? Pues no, simplemente dejarlo abierto, ¿vale? A vuestros comentarios, ¿vale? Preguntas, dudas, comentarios. Primero, gracias, Guillermo. A mí me has hecho sonreír casi todo el rato. Pues mira, algo es algo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Así que muchas gracias. Bueno, son casi las 2. Si nos regaláis 5 o 10 minutillos más, podemos hacer un coloquio con Guillermo y yo me callo. Venga. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ideas? Maite, que a ti te conozco. Guillermo, mil gracias. Una pregunta o una reflexión. O sea, es una negociación en la que sepamos, o sea, no es lo mismo que sepamos que no sepamos que tenemos que llegar a un acuerdo. ¿En qué diferenciarías los dos casos? Es decir, hay negociaciones en las que, como tú has dicho antes, oye, no he llegado a un acuerdo con él, me es igual, o en la que tú sabes que estás forzado por una coyuntura determinada y llegar a un acuerdo, ¿no? Yo qué sé, pues se me ocurren, bueno, multitud de situaciones políticas, no políticas y empresariales, ¿no? En la que tú sabes que de esa reunión va a tener que llegar a un acuerdo sí o sí. Te digo, ¿eso es lo que esperan tus jefes o es lo que espera el mercado? Sí, la idea está en buscar la mayor flexibilidad posible internamente, ¿eh? Si hoy en día nosotros estamos viviendo ahora mismo una situación entre un fabricante de bebidas refrescantes que todos conocéis, ¿vale? Y sus clientes, ¿vale? De alimentación, estos grandes distribuidores, tipo Carrefour, Alcampo, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué le sucede a esta empresa, bueno, que se llama Coca-Cola, que todos conocéis, ¿vale? Pues que como el tema de Horeca, ¿vale? Está como está, ¿vale? Como bien sabéis todos, ¿vale? Se le está generando una presión bestial para que cierren acuerdos, ¿vale? O sea, para que no se bloqueen los acuerdos con las grandes empresas de distribución, ¿vale? Esto las empresas de distribución, las grandes lo saben y entonces están presionando más, ¿vale? Están pidiendo más, están exigiendo más, ¿vale? Pero claro, estos key account managers de esta empresa de refrescantes dicen, es que ahora no podemos bloquear estas negociaciones, ¿vale? Entonces, claro, nos exigen más, vamos a tener que decir que sí, ¿vale? Entonces, la clave, ¿cuál es? Que busquen flexibilidad interna, ¿vale? Y que sean muy creativos a la hora de, si ofrecen esa flexibilidad porque tienen que llegar al acuerdo sí o sí, ¿vale? Que no la hagan solo a través de la cesión, porque como hemos visto antes, si hacen eso a través solo de cesión, lo que va a provocar es un precedente y a partir de ahí cada vez se exigirá más. Entonces, que esa mayor flexibilidad que yo consigo buscar internamente en mis stakeholders, ¿vale? La ofrezca a través de intercambio. ¿Aquí dónde está la creatividad? En ser capaces de intercambiar a cambio de elementos que para nosotros tengan un cierto valor, pero que tengan muy poco coste para la otra parte. Pues si yo consigo ceder lo que la otra parte quiere para llegar a un acuerdo, pero lo que pido a cambio tiene muy poco coste para la otra parte, es muy probable que la otra parte acepte ese intercambio, ¿vale? Porque está ganando algo que tiene mucho valor y lo que está haciendo a cambio le cuesta muy poco, ¿vale? Pero sí estoy generando esa cultura del intercambio, esa cultura del famoso el pay for performance. Yo te pago porque tú mejores, ¿vale? Por tanto, también quiero que mejorar yo, ¿vale? Entonces, esa idea del intercambio constante siempre te va a ayudar y es algo que no podemos dejar de lado, aún en esa situación. Gracias. Perdona, Guillermo, hay un par de comentarios sobre la boda. Uno pregunta cómo fue la boda, o sea que ya está asumiendo, Santos, está asumiendo que fuiste a la boda. Y Alfonso dice que en su caso hubiera asistido sin rechistar y que habría convertido ese día en memorable para su mujer para que la próxima vez le dejara quedarse en Venezuela. Bueno, y que siempre hay que trabajar para el futuro. Sí, sí, que sepáis que tengo fotos de los Roques, ¿vale? No las voy a compartir. Lo que no voy a deciros es si estoy yo en las fotos de los Roques o no estoy, ¿vale? Pero vamos, fotos de los Roques de mis compañeros hay, ¿vale? También os digo una cosa, ¿eh? Es que
estoy en casa, mi mujer está por ahí detrás. Lo de negociar con la pareja, ya os digo yo que la cosa se complica todavía más. Hay otros elementos que entran en juego, que ríete tú de una negociación con Carrefour, vamos, que no, Pues que esto es mucho más por ahí complicado. va mi pregunta, Guillermo. ¿Cómo claves para negociar en absoluta minoría? Es decir, cuando estás delante de, en este caso valdría para la mujer, pero me refiero más a un gran cliente que además él sabe la superioridad y la necesidad por parte de uno de continuar. ¿Alguna clave que te pueda ayudar en ese momento? Aquí, a ver, la negociación no es magia, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que entender, ¿vale? Es decir, no por el hecho de ser buenos negociadores vamos a conseguir un acuerdo fantástico, ¿vale? Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es intentar conseguir un acuerdo en el que perdamos lo mínimo posible, ¿vale? Esto es lo primero, ¿vale? Y lo segundo es optimizar nuestro poder de negociación, sea el que sea, ¿vale? Claro, cuando negociamos con clientes muy grandes, ¿qué pasa? Que nuestra capacidad de incentivo es muy pequeñito, ¿vale? Y nuestra capacidad de sanción a veces es inexistente, ¿vale? Es decir, oye, pues si no llegamos a un acuerdo te dejo de servir. Dice, pues déjame de servir, si tengo 1000 alternativas, ¿vale? Entonces, claro, no tenemos casi poder de sanción y tenemos una capacidad de incentivo muy pequeña, ¿vale? Entonces, hay que optimizarlo al máximo. Mi recomendación es que seáis muy realistas, ¿vale? Es decir, que siempre intentéis, otra vez, jugar al intercambio, ¿vale? Pero si al final hay que ceder, de acuerdo, cedamos, ¿vale? Pero por lo menos cedamos a cambio del acuerdo, ¿vale? O sea, cedamos que nuestra última propuesta sea, mira, si llegamos a un acuerdo, las condiciones que hemos hablado, entonces te doy esto que me estás pidiendo ahora, ¿vale? No te estoy pidiendo nada a cambio, te lo estoy dando sin más, pero te pido a cambio por lo menos que cierres el acuerdo, ¿vale? Pero sí es verdad que esto cada vez es más complicado, ¿vale? Y lo dicho, ¿vale? A ver, la negociación no resuelve todos los problemas, ¿vale? No es magia, ¿vale? Pero mi recomendación en estos casos en los que tenemos una situación de desventaja absoluta, ¿vale? Es que hagamos una preparación muy exhaustiva, ¿vale? En cuanto a la fijación de nuestros objetivos, en cuanto a la información. ¿Qué información tenemos de la otra parte? ¿Qué información queremos saber? ¿Qué información queremos dar? ¿Qué expectativas vamos a generar con la información? ¿Qué estrategia queremos preparar? ¿Vale? ¿Qué posibles concesiones podemos hacer? ¿Cómo valoramos esas concesiones? Es decir, una preparación muy exhaustiva de todos los elementos que van a entrar en juego en la negociación, ¿vale? Y a partir de ahí intentar llevar nosotros la voz cantante, ¿vale? En cuanto a la negociación. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no porque el otro tenga mucho poder, ¿vale? Tiene que dominar el proceso, ¿vale? Si somos suficientemente hábiles, podemos dominar nosotros el proceso, aunque el otro tenga mucho más poder. ¿Cuál es el elemento clave para controlar un proceso de negociación? Las propuestas. Es decir, que seamos nosotros los que nos adelantemos haciendo propuestas de acuerdo, ¿vale? Siendo muy realistas, pero haciendo propuestas de acuerdo. Si me dejo a que sea la otra parte la que haga las propuestas, siempre voy a rastras, ¿vale? Y si encima tiene mucho poder, entonces el otro va a conseguir todo lo que quiere y yo no voy a conseguir nada, ¿vale? Por lo tanto, intentemos ser proactivos en esa situación. Adelantémonos nosotros con las propuestas. Esto es clave, ¿no? Muchas Gracias, gracias. Guillermo. Gracias, Carlos. Hay tres preguntas en el chat, perdona, Javier. Hay tres Vale. preguntas en el chat. Una es cómo se convierte un mediocre negociador en un buen negociador. La segunda es qué pasa cuando se incorporan nuevos negociadores a la reunión cuando los primeros no tenían todos los límites finales en sus manos. Y la tercera, que luego te la recuerdo si eso, es cómo afecta el vector tiempo en la negociación y la puesta en escena y cuál es la prioridad que tiene en el contexto actual. De todas formas, te las repito si hay alguna que... Vale. Voy una por una. Bueno, y de los que no saben los límites a los que de pronto aparecen con límites. Vale, voy una por una a ver si soy lo más concreto y rápido posible. ¿Cómo se convierte uno en un buen negociador? Pues mirar, como decía, esto no es magia, ¿vale? Esto es puro entrenamiento, ¿vale? Es decir, hay gente que de forma innata son mejores negociadores, ¿vale? Y gente que de forma innata son peores negociadores, ¿vale? Pero al final la negociación es una habilidad, ¿vale? Y como cualquier otra habilidad, lo que hay que hacer es entrenarse, ¿vale? Es decir, yo no creo que Rafa Nadal, ¿vale?, se haya leído un libro de cómo jugar al tenis y haya ganado 13 Roland Garros, ¿vale?, habiéndose leído un libro, ¿vale? Entonces, ¿por qué ha ganado 13 Roland Garros? Porque de forma innata, ¿vale?, tiene determinadas capacidades, pero se entrena 5 horas al día, ¿vale? Entonces, si no se entrenara 5 horas al día, por mucho que tenga capacidad innata, no ganaría 13 Roland Garros. ¿Cómo se convierte un mediocre negociador en un buen negociador? Entrenando. Es decir, lo primero es tener una capacitación, es decir,
tener los conceptos claros de cómo hay que hacer para negociar, ¿vale? Y una vez haces eso, entrenar, ¿vale? Y entrenar implica que cada vez que tengamos que negociar, ¿vale? Una vez haya terminado esa reunión en la que hayamos negociado, nos sentemos y analicemos qué ha pasado en esa negociación, qué ha pasado en esa reunión, ¿vale? Que hagamos un análisis de nuestros comportamientos en esa negociación y de la otra parte y aprendamos de eso. Entonces, ese entrenamiento es lo que te hace ser cada vez mejor negociador, ¿vale? Pero no es magia, ¿vale? Es decir, es una cuestión de insistencia, de ser muy consistente, de ser muy constante en el aprendizaje en tus negociaciones, ¿vale? En cuanto al tema de la incorporación de otros negociadores, bueno, esto siempre va a producir disrupciones en las negociaciones, ¿vale? Entonces, muchas veces, no sé exactamente si la pregunta se refiere a esto, ¿no? Pero hay muchas veces que... ¿Quieres decir algo, José María? ¿Perdona? No. Bueno, es Marc quien ha hecho la pregunta. Si después de la respuesta no iba por ahí, pues Marc es todo tuyo. Perdona, Guillermo. Vale. No sé, Marc, ¿quieres concretar un poco más la pregunta? ¿No? Sí. Vale. No, nada, simplemente era que realmente, a ver, cuando tienes un equipo de negociadores, ¿no?, que van a negociar y hay ciertos límites los cuales hay un momento en el que ellos ya no marcan estos límites y hay que incorporar gente por arriba cuando ves que lo que tú estabas marcando Sí. está fuera de, o sea, que la posición de la otra, la postura de la otra posición no se acerca en nada a sus límites con los tuyos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer incorporar nuevos negociadores que puedan ampliar estos límites y a la vez no perjudique a futuro el poder de negociación de los que estaban, ¿no? De los primeros? Vale, gracias, Marc. Mirad, hay un punto de preparación en las negociaciones que tiene que ver con el equipo negociador, ¿eh? Entonces, cuando nosotros hablamos de equipo negociador, lo que tenemos que intentar hacer siempre es que si hay varias personas implicadas en la negociación, actúen como un único negociador, ¿vale? Es un error gravísimo que vayan 3 negociadores, ¿vale?, a resolver un conflicto desde el mismo lado, ¿vale? Porque se pueden contradecir, ¿vale? Que es lo que pasa muchas veces, ¿vale? Es decir, yo estoy negociando y de repente viene mi jefe, ¿vale?, y donde yo había dicho una cosa, mi jefe dice otra y al final nos metemos un lío tremendo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se hace? Se hace repartiendo los 3 diferentes roles que tiene un negociador, ¿vale? Un negociador tiene un rol portavoz o líder, ¿vale?, que es el rol que dirige la negociación. Ese es el rol que hace propuestas, que añade información, que hace concesiones, ¿eh?, el rol director de la negociación. Luego hay un rol recapitulador, ¿vale?, que como su propio nombre indica, lo que hace ese rol es recapitular, resumir, aclarar, hacer preguntas, ¿vale? Pero es un rol que es aclaratorio, un rol recapitulador. Y luego hay un tercer rol que es el rol observador, ¿vale?, que es un rol que no interactúa con la otra parte, sino lo que está haciendo es constantemente preguntarse el porqué de lo que está pasando, ¿vale? Este rol lo que hace es todo el rato pensar, ¿por qué no nos aceptan esta propuesta? ¿Por qué no responden a la pregunta? ¿Por qué son tan inflexibles aquí? ¿Por qué insisten tanto en esto? Constantemente preguntándose eso, ¿vale? Claro, ese rol observador, en base a hacerse esas preguntas, lo que intenta es analizar la situación de negociación, ¿eh? Bien, entonces, si os fijáis, son 3 roles: rol portavoz o líder, rol recapitulador y rol observador, ¿eh? Entonces, si vamos varios negociadores, nos tenemos que dividir esos roles, pero que sean estancos, ¿vale? Es decir, que solo haya una persona que haga propuestas, que solo haya una persona que añada información, que solo haya una persona que haga concesiones, ¿vale? Claro, si nos encontramos en un equipo negociador con 2 o 3 personas que están haciendo propuestas a la vez, opinando los 3, añadiendo información, al final, ¿qué hacemos? Nos contradecimos, de repente uno añade una información que el otro se estaba guardando porque estratégicamente venía mejor para más adelante, ¿vale? Claro, al final eso produce tal destrozo en el equipo que si el de enfrente es hábil, te mata, ¿vale? Te mata como negociador, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave? Alinearnos antes de entrar en la negociación. Entonces, si yo estoy negociando y tienen que entrar un tercer negociador, ¿vale?, que antes de que entre, ¿vale?, se haga un receso en la negociación y me alinee con ese otro negociador que va a entrar, a ver qué rol va a jugar, a ver qué acciones hemos desarrollado y a partir de ahí cómo seguimos. Es decir, al final la clave está en que actuemos como un único negociador, ¿vale?, aunque seamos varios en el equipo, ¿vale? Esto por un lado, ¿eh?
Y luego había una cuestión del tiempo, ¿no? De cómo juega... La última, vamos, la pregunta es ¿cómo afecta el vector tiempo en la negociación y la puesta en escena y cuál es la prioridad que tienen en el contexto actual? Sí, el tiempo al final es un elemento más dentro de las negociaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estudiar es si el paso del tiempo juega a nuestro favor o a favor del otro, ¿vale? Entonces, lógicamente, si el paso del tiempo, si una situación de conflicto se alarga en el tiempo, ¿vale? Esto va a perjudicar más a una parte que a otra, ¿no? Entonces, si a mí me perjudica el paso del tiempo y lo que quiero es llegar a un acuerdo lo antes posible, a lo mejor tengo que ser más flexible de lo que había pensado, ¿vale? Para que la otra parte acceda a acelerar la puesta en marcha del acuerdo, ¿no? También puede pasar lo contrario, ¿vale? Es decir, que al final yo estudio la situación de negociación y veo que el paso del tiempo le perjudica a otra parte. Entonces, si la otra parte quiere acelerar, yo lo que hago es se lo cobro. Es decir, le pongo condiciones para acelerar la puesta en marcha del proceso, ¿no? Entonces, siempre hay que estudiar a quién le conviene más el paso del tiempo dentro de una negociación, ¿vale? Lógicamente, el tiempo tiene mucho valor en las negociaciones, ¿no? Otro tema importante con el tiempo es la cantidad de variables que entran en las negociaciones que son temporales, ¿vale? Y que hay que controlar, ¿vale? Una forma de pago es tiempo en negociación. Un periodo de entregas es tiempo en negociación. Una duración de un acuerdo es tiempo en negociación. Un periodo de carencia de puesta en marcha de un determinado proyecto es tiempo. Una duración de una promoción es tiempo. Es decir, todos esos vectores, todas esas variables que son tiempo, hay que controlarlos, ¿vale? Porque en función de que se alarguen o se acorten, tienen más valor para una parte o para la otra, ¿vale? El tiempo es como un chicle, ¿vale? Entonces, nosotros decimos que es la variable por excelencia en las negociaciones, el tiempo, ¿vale? O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No sé si he respondido a esa pregunta sobre el vector tiempo de la negociación. Sí, perfectamente, Guillermo, muchas gracias. Yo creo que lo preguntaba también sobre el cambio del ecosistema, ¿no? Por la irrupción del COVID-19. Creo que hay muchas negociaciones que ahora han cambiado su concepto de tiempo o están en riesgo de ser cambiadas en estos meses. Ajá. Y luego el tema de la puesta en escena. Yo creo que, sobre todo en los mercados latinos, tenemos la sana costumbre de adaptarnos bastante bien a las puestas en escena o corremos el riesgo de tender demasiado a determinar la negociación a una puesta en escena. Yo creo que ahora ha cambiado, ¿no? Con toda esta relación más online que tenemos que nunca, esa situación se puede convertir en cierta desventaja, ¿no? Cuando tratamos de empatizar en exceso con el otro, con la otra parte negociadora o cuando tratamos sacar partido a esa puesta en escena. Creo que eso quizás ahora nos va en contra. No sé cuál es tu punto de vista. Mirar, esto es que es un tema muy curioso porque es muy cultural, ¿vale? El tema está de la puesta en escena, ¿no? De la famosa empatía, ¿no? De jugar con la relación entre las partes, ¿no? Indudablemente, si yo consigo, en base a mi empatía y a la buena relación que tengo con el otro, vía persuasión, ¿vale? Convencer a la otra parte de que acepte lo que yo quiero, entonces es mejor no negociar, ¿vale? O sea, si tengo esa habilidad y he construido esa relación con la otra parte tan fuerte, ¿vale? Es fantástico, ¿vale? Porque a veces no tengo que negociar, se resuelve de esa manera, ¿no? Pero sí es verdad que culturalmente somos muy diferentes, ¿no? Es decir, los mediterráneos y los latinos, ¿vale? Les damos una importancia a veces excesiva a toda esa parte también relacional en muchos casos, ¿vale? Entonces estamos constantemente intentando resolver el conflicto en base a la relación, ¿vale? Y luego le dejamos muy poco tiempo a la negociación, ¿vale? En cambio, los anglosajones, ¿vale? Los nórdicos, ¿vale? Esto de la parte relacional la consideran mucho menos, ¿vale? De hecho, si te vas a Estados Unidos a negociar, llegas allí, le das la mano al otro y empieza la negociación, ¿vale? Si te vas a negociar a Colombia o a México, pues vete un día antes, ¿vale? Porque ahí tiene tela lo que hay que hablar, ¿no? Y ya las culturas asiáticas no te quiero decir, ¿vale? Sabéis que son muy protocolarios, ¿no? Entonces, pues tienes que llegar, entregar tu tarjeta con las dos manos, que no tenga un doblez, hay que dar un regalo al de enfrente, el de enfrente te lo regalan a ti, pregunta por la familia, tu familia. Claro, son muy protocolarios en ese sentido. Entonces, esto que tenemos que hacer, entenderlo. Hay que entender cómo es cada cultura y cómo nos manejamos con esa situación, ¿vale? Y sobre todo entender que sí, con la parte relacional, ¿vale? Con esa empatía, al final no vamos a resolver el problema, entonces pasemos ya al proceso de negociación, ¿vale? Porque si no, al final vamos a invertir demasiado tiempo, ¿vale? Esto es clave. Me parece que Javier tenía antes una pregunta, Guillermo. No, ya está respondida, gracias. Gracias a ti. A ver, algo más. Una última. ¿Y cómo cambia con el COVID-19 y con el online
el tema de la negociación? O sea, ¿hace falta verse físicamente para cerrar la negociación? Mirar, no hace falta, ¿vale? De hecho, se pueden hacer muchas negociaciones por email, ¿vale? Y se pueden hacer muchas negociaciones por teléfono, ¿vale? Lógicamente tiene sus peculiaridades, ¿vale? Pero estas plataformas, ¿vale? En la que estamos, Zoom, Webex, Teams, etcétera, ¿vale? Están ayudando mucho, ¿vale? A las negociaciones, ¿vale? Nosotros estamos produciendo muchas negociaciones y estamos ayudando a muchos clientes a negociar a través de estas plataformas, ¿vale? Entonces, sí es verdad que se pierde el contacto humano, ¿vale? Pero luego tienen también ventajas, ¿vale? Suelen ser más rápidas, ¿vale? Para la negociación, ¿vale? Y sobre todo tienen una ventaja, ¿vale? Que no tienen las negociaciones cara a cara, ¿vale? Que es la posibilidad de compartir información entre los miembros de un equipo negociador, ¿vale? Sin que la parte de enfrente vea esa información, ¿vale? O sea, por ejemplo, el uso del chat que tenéis aquí en Zoom, ¿vale? O sea, yo ahora mismo puedo enviar un chat a todos y todos lo ven, pero también puedo enviar un chat a una persona determinada, ¿vale? Entonces, claro, si yo estoy con Juan y vamos los dos a negociar con Jesús y con Santos, ¿vale? Yo le puedo enviar un mensaje a Juan y Jesús y Santos no lo ven, ¿vale? Entonces, podemos compartir información internamente, ¿vale? Sin que el de enfrente de la negociación lo vea, ¿vale? Esto en las negociaciones presenciales, las de antes, era mucho más complicado, ¿vale? Pero aquí se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿tiene desventajas? Sí, pero también tiene ventajas. ¿Es necesario que nos sentemos en una mesa cara a cara para ir a un acuerdo? No, no es necesario, ¿vale? Nosotros creemos que es mejor, ¿eh? Tiene más ventajas que desventajas verse, ¿vale? Pero con las restricciones que tenemos actualmente, se puede negociar vía plataforma de videoconferencia sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Que ya no hay nada más o nadie más. Joder, Guillermo, muchas gracias. A vosotros por la oportunidad de contar aquí nuestras historias. Muy buena, como dice, muy buena presentación, muy interesante. Y yo, mira, me llevo la hoja entera de apuntes, ¿eh? Así que muchas gracias. Y para que todos lo sepáis, y también para ti, Guillermo, si quieres, la próxima reunión del instituto será el día 21 de enero. Y de lo que vamos a hablar es de cómo los restauradores, Casa Alfonso, Tastia, Áreas, Payador y Perachías del gremio de hostelería, que es la Font de Prades, se llama su restaurante, cómo ven las cosas, cómo han cambiado las cosas en estos últimos meses y cómo están viendo ellos lo que se nos viene, lo que tenemos de encima, ¿vale? Entonces, el próximo 21 de enero nos veremos las caras. Aprovecho, si no lo hacemos antes, con un vinito que tampoco estaría mal. Si no hacemos una reunión de un vinito para brindar todos por la Navidad, aprovecho para desearos salud, felicidad y mucho ánimo para seguir para adelante. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Guillermo, perdón. Y eso es lo malo, ¿no? Como ha quedado tan bien y lo has hecho tan bien, que te vamos a pedir que vengas otra vez. Porque nos hemos quedado con muchas ganas. Al final vamos a tener que negociar, ¿eh? Pero yo no, que me das miedo.